Gracias a ustedes por venir aquí a compartir esta horita hablando un poquito del arte argentino de los años 70, del arte y la literatura. Eh, eh, la, la idea de arte conceptual, que es la que está presente en la muestra, ¿no? y que ha definido bastante a una línea del arte de los años, que empieza en los años 60 y los años 70, surge en los años 60 en Estados Unidos, la denominación de arte conceptual, y es un modo de pensar un tipo de arte que deja de centrarse en la idea de la obra, ¿no? En la obra producida, la pintura, la escultura, para pensar en primer lugar la idea o el concepto, de ahí la denominación de arte conceptual. Pero en América Latina, ¿no? Como siempre, estas ideas o nombres que vienen de afuera tienen recorridos un poco diferentes, ya sea por los contextos políticos, sociales y demás, y tienen sus propios recorridos y genealogías. Entonces, a mí me interesa pensar una línea, algunas de estas obras, que no todas las que están presentes en la exposición, lo que la noche le cuenta al día, pero algunas de ellas por lo que llamo, junto con otros filósofos del arte, historiadores, la obsesión por lo real, la preocupación por algo de la realidad que ya no viene a ser, no tiene que ver simplemente con la representación, no tiene que ver con el realismo, ¿no? Tomo un paisaje y lo represento, sino con la presencia, la incorporación al mundo del arte de objetos reales de distintas maneras, ¿no? Ya sea, puede ser por un lado, la conversión del artista, el artista que pasa a ser, se pasa a poner en el lugar del testigo de algo que presencia en presente de una realidad en la que, frente a la que está presente, o el artista que decide mezclar imágenes de la vida cotidiana o formas de la vida cotidiana con otras de la imaginación, o por otro lado, que sería un tercer camino, la idea de producir y crear objetos reales. Vamos a ver estos tres como recorridos itinerarios relacionando algunas de las obras y algunos de los desarrollos de la literatura argentina de los años 70 y de los fines de los años 60, junto con algunas obras, no para decir que son absolutamente iguales, ¿no? Pero hay como unas ciertas similitudes interesantes en lo que son las preocupaciones de estas obras. Y empiezo con una novela que se llamó El Frasquito, de Luis Guzmán. Ahí va. Miren, ahí está en su primera edición de 1973. Fue una obra muy escandalosa, muy escandalosa, escrita en primera persona, pero de un modo muy fragmentario, que iba trabajando, poniendo muy en escena, ¿no? Cosas totalmente relacionadas con el sexo, con la sexualidad, con el incesto, que fueron muy chocantes para la moralidad de la época, un poco se relacionaban con toda la revolución sexual que gracias a la píldora y demás empieza a haber en los años 60, pero que realmente fue como un suceso de ventas. El libro vendió 3 ediciones en poco tiempo, y trajo esta idea, ¿no? A la literatura, rompía con la idea de que la literatura era un lugar donde la escritura era bella y equilibrada, y si hablaba de cosas obscenas trataba de adornarlas de algún modo o dejarlas fuera de escena. En este caso, todo eso viene al primer plano. Empieza a aparecer una literatura que trabaja con, que va a ser muy central en la literatura de los años 70 argentinos, sobre todo esos primeros años, antes de la dictadura, claro, pues estamos hablando antes de la dictadura. Cuando viene la dictadura, muchos de estos textos salen de circulación, son censurados precisamente por esa revulsión que traían.
moral, pero donde empieza a aparecer este lenguaje de lo banal, de lo cotidiano, lo obsceno, lo sexual, muchos insultos, muchas malas palabras, todo eso que la literatura escondía antes, va a aparecer ahora. Y Guzmán es uno de los primeros, ¿no? Que va a traer esta cuestión. Después, otro autor que me interesa mucho en este mismo recorrido es Osvaldo Lamborghini. Lamborghini me gusta mucho esta imagen, ¿no? Porque un poco tiene que ver esta imagen con esta otra idea del escritor. Fíjense que el escritor no está, ¿no?, en un escritorio ordenado, con una biblioteca hermosa, con unos muebles espectaculares, una lámpara. Parece o está en la cama o está en el piso, con todos los materiales revueltos. Hay varias cosas ahí, hay algunos libros por detrás, pero hay muchos papeles. Es un escritor que trabajó mucho, bueno, sobre todo en el Fjord. Es un relato muy difícil de leer por la cantidad de violencias, incestos, violaciones, una detrás de la otra, de una revulsividad muy, muy fuerte. Realmente les digo, es difícil sostener la lectura, ¿no? Y después en Sebregondi retrocede, que es otro libro de 1973, donde también vuelven a aparecer todas este lenguaje obsceno, procaz, la escenificación del sexo, la violencia política, la violencia social. Hay muchas referencias a la experiencia política, ¿no?, que va a terminar en tragedia poco tiempo después, hay una profusión perversa de asesinatos y violaciones de un modo realmente muy, muy llamativo, muy fuerte, y donde se van viendo elementos, tanto en el frasquito, en Sebregondi retrocede, como en el Fjord, se van viendo elementos de la realidad política, de la realidad social, casi como si no hubiera una elaboración, como si fuera, por eso me interesa relacionarlo con el arte visual, porque en el arte visual es más evidente cuando en vez de tener una representación de una copa con agua, tengo la copa con agua puesta, ¿no?, en una instalación. Pero en la literatura también pasa esto de un modo no real, porque la literatura no puede trabajar con la realidad, pero sí en el sentido de que trabaja con restos de lo real sin elaborar literariamente, ¿no? Esta es la idea. No hay una elaboración literaria, metafórica, un uso de un lenguaje que sería un lenguaje más cuidado, sino que están puestos así como si fuera un cachetazo, ¿no? Ahí mismo estas escenas de un modo muy fuerte y con un lenguaje muy coloquial, muy banal, muy marginal hasta cierto punto. Y es una literatura que en ese sentido se parece mucho, se acerca a lo que van a ser muchas de estas obras que empiezan a trabajar con, esto es fundamental, ¿no?, es la crítica a una noción de arte, a una noción de literatura como algo elevado, prístino, elaborado, que está por afuera de las miserias de la vida, vamos a decir, ¿no? Entonces, por un lado viene esta fuerte crítica a un estatuto del arte y de la literatura a partir de estas obras, pero por el otro lado aparece también esto que les decía antes, ¿no?, como la segunda línea, que es la línea de mezclar imágenes de lo real, trabajar con imágenes de lo real, tanto en la literatura como en el arte, con otro tipo de imágenes, ¿no? Y acá me interesa mucho uno de los escritores más importantes de los años 70 y 80, ¿no?, argentinos, que es Juan José Saer, ¿no? Juan José Saer es un escritor que estuvo siempre, quisiera que no lean todavía esta cita porque ahora la voy a leer, ¿no?, pero para que no se distraigan mucho. Desde el comienzo, desde sus primeras novelas, él está preocupado por la percepción, ¿no? Beatriz Arlo escribió una vez un artículo que se llamaba Narrar la percepción, que Saer lo que hacía era narrar, no contar una historia
pasó esto y lo otro, sino narrar cómo un personaje percibía algo, qué veía, el vaso de agua sobre el escritorio, cómo tiembla el agua, etcétera, etcétera, ¿no? Y es verdad que empezó con eso, pero después, a medida que va avanzando en su literatura, llega un momento en que es muy claro, él construye lo que se va a llamar la zona sahariana, porque sus novelas todas sus novelas van a transcurrir en una misma zona, que es una región de Santa Fe, cerca de la ciudad de Santa Fe, y los personajes se van a ir repitiendo, pasando de una novela a otra. Hay unas novelas que tienen como protagonista a un personaje, Carlos Tomatis, otras tienen como protagonista a Elisa y el gato, ¿no? Va cambiando, pero es todo un universo, es como un universo paralelo que se llama La Zona, creado a partir de lugares que tienen una concreción muy fuerte, ¿no? Las calles de Santa Fe, los bares, tal cual como son, y en los personajes también hay como historias muy características de las historias de las personas de aquella época, ¿no? Hay un periodista, en fin. Pero les traje esta cita del Entenado porque me interesa mucho cómo en esta cita es de una novela de 1983, es la única novela de Saer que está situada en el pasado, en la época de la conquista y colonización, y se trata de la historia de un grumete que llega con la expedición de Juan Díaz de Solís a Santa Fe, y se queda como prisionero de los indios durante 10 años, y cuando vuelve a España, finalmente logra volver a España, escribe sobre su experiencia, ¿no? En las costas del río Paraná. Y me interesa, fíjense, cómo aparece acá la idea de que la escritura trabaja con restos de lo real, ¿no? La escritura no es sino, para el Entenado, y propongo que para Saer también, el trabajo con restos de lo real. Les voy a leer la cita, dice: las paredes blancas, la luz de la vela que hace temblar, cada vez que se estremece mi sombra en la pared. Fíjense toda esta de narrar la percepción, ¿no? Todos los detallitos de lo que está ocurriendo ahí. La ventana abierta a la madrugada silenciosa en la que lo único que se oye es el rasguido de la pluma y de tanto en tanto los crujidos de la silla. Las piernas que, acalambradas, se remueven debajo de la mesa. Las hojas que voy llenando con mi escritura lenta y que van a encimarse con las ya escritas, produciendo un chasquido particular que resuena en la pieza vacía. Contra ese muro espeso viene a chocar, si no es entre sueño rápido y frágil después de la cena, lo vivido. Lo vivido que choca, ¿no? Contra la escritura, contra las páginas. Si lo que manda periódica la memoria logra agrietar este espesor, una vez que lo que se ha filtrado va a depositarse como escoria, ¿no? Me interesa esta palabra, escoria, resto, basura, ¿no? Lo que resta como escoria en la hoja. Volvamos, si lo que manda periódica la memoria logra agrietar este espesor, una vez que lo que se ha filtrado va a depositarse como escoria en la hoja, la persistencia espesa del presente se recompone y se vuelve otra vez muda y lisa, como si ninguna imagen venida de otros parajes la hubiese atravesado. Esta idea de la escritura como escoria, como resto de lo real, que trabaja con restos de lo real. Esto va a aparecer muy claramente en una novela, a mí me interesa muchísimo, anterior de Saer, que es Nadie, Nada, Nunca, una novela de 1980. Piensen que todavía estamos en dictadura, y esto me interesa mucho para entender lo que hace la novela. Esta también es la portada de la primera edición, y en esta novela, el título, fíjense cómo está escrito el título, dice Nadie, Nada, Nunca. Al estar puesto de ese modo, ¿no? Como está en la portada, no como lo puse yo, es ambiguo, ¿no? Porque uno diría, bueno, si fuera nadie, coma, nada, coma,
nunca sería una cosa, si es nadie, nada, nunca, es otra cosa, nadie, nada, de nadar, nunca, ¿no? Más allá de lo que quiera significar, que leyendo la novela no es muy claro tampoco, la fuerte carga de negatividad que está presente en el título. Todos los términos negativos, nadie, nada y nunca, ¿no? Hay una negatividad muy fuerte de una escritura que intenta proponerse como la narración de unos asesinatos de unos caballos misteriosos que están ocurriendo en la provincia, en la ciudad de Santa Fe. Y por el otro lado, la novela está narrando también una historia de dos de los personajes de esta zona sahariana, que son el gato y Elisa, que están recluidos en una isla. Y no se sabe por qué están recluidos. No se relata la historia de por qué el gato y Elisa se fueron a la isla y están allí. Lo que vamos a ver una y otra vez en la narrativa es, esto es muy interesante, la repetición de esta frase al inicio de cada uno de los, no diría capítulos, tampoco está dividido en capítulos, pero de cada parte, ¿no? Cada 10 o 15 páginas empieza de nuevo esta cita también terriblemente negativa, ¿no? No hay al principio nada. Al río dorado sin una sola arruga y detrás, baja, polvorienta, en pleno sol, su barranca cayendo suave, medio comida por el agua, la isla. Y eso se repite cada vez que se inicia una nueva escena. Y lo que nos vamos a dar cuenta a medida que se avanza es que la escena que se narra es siempre la misma de una mañana, después esto cambia, ¿no? Pero al comienzo, la misma de una mañana, el gato y Elisa en la isla, en la cama, levantándose, despertándose, yendo a desayunar. Pero está narrada como si fuera un disco rayado. Primero vista desde el gato, ¿no? En primera persona, después vista en primera persona desde Elisa, y después vista en tercera persona desde un narrador externo. Es como si no se llegara, ¿no?, nunca a terminar de narrar lo que está ocurriendo. Y lo que sí se narra de un modo muy detallado es el asesinato de los caballos, es decir, todo lo que se piensa de los caballos, ¿no? Acá tienen una cita de esta parte, fíjense la diferencia, cómo se nos dan todos los datos, ¿no? El comisario de Callastá, un tal Lorenzo, ni siquiera se molestó en ir a ver al animal. Le hizo tomar declaración al viejo por un sumariante y clausuró el caso. Pero esa misma noche, otro caballo fue asesinado, esta vez en la Vuelta del Dorado, es decir, a mitad de camino entre Santa Rosa y Callastá. Todos los detallitos de los asesinatos de los caballos, que son un misterio, que no se resuelve hacia el final, solo se da algunos datos y, por ejemplo, el comisario que está encargado de averiguar los asesinatos, que no puede resolver el misterio, se llama Videla. Está dando algunos datos, pero lo interesante entonces es esa contraposición entre un episodio de violencia y de tortura, porque cuando se habla de los caballos también se menciona que puede haber habido torturas, no en este... creo que acá mismo, en esta frase que no terminé de leer, pero lo que no se entiende es el gato y Elisa, ¿qué están haciendo? ¿No? Porque eso no se narra, no se llega a narrar, aunque se va narrando por contraste la violencia y la tortura de los caballos. Recién englosa otra novela de Saer posterior de 1986, posterior al fin de la dictadura, vamos a saber que el gato y Elisa se estaban escondiendo porque estaban siendo perseguidos, ¿no? Entonces es interesante cómo ahí trabaja la imposibilidad de hablar de algo, ¿no? No se puede decir eso de ese modo, se puede decir que eran unos perseguidos políticos por el gobierno porque estamos todavía... Igual Saer no estaba acá, podría haberlo escrito, ¿no? No es una cuestión de censura, es una cuestión de una decisión de cómo narrar algo en un momento en el que había que dar cuenta de del misterio que envolvía todo, ¿no? Lo que no sabía nadie, nadie sabía. Está bien que no sepamos nosotros los lectores por qué el gato y Elisa estaban escondidos,
porque ninguno de los otros personajes de la zona sahariana sabían dónde estaban el gato y Elisa, ¿no? Tampoco era algo que se había contado. Entonces está este modo que me parece muy interesante, es realmente para mí uno de los escritores más importantes de esos años, una forma desviada de referir a la dictadura a partir de ciertos nombres y hechos, y por contraste con el otro episodio de los caballos, ir dando cuenta de una literatura, como les digo, que trabaja con restos de lo real, pero que no puede terminar de contar todo. Por eso son restos, ¿no? Son fragmentos que quedan ahí depositados como escoria en la superficie blanca de la página, como decía el Entenado. Entonces me interesa ese movimiento ambivalente, ¿no? de la literatura, y en ese sentido me hizo pensar mucho, o sea, yo pensé en esta novela inmediatamente cuando vi la obra de Adriana Bustos, Ceremonia Nacional, ¿no? Porque si bien la obra es mucho posterior, fíjense que lo que la obra hace es trabajar con material documental. Este es otro de los modos en que se va a manifestar esa obsesión por lo real en la literatura argentina. El trabajo con documentos, ¿no? El trabajo con documentos existentes de determinados episodios, y en el arte se va a dar todo un recorrido que alguien, por ejemplo, como Didi Uberman va a llamar el devenir documental del arte contemporáneo. El arte contemporáneo se convirtió en un arte documental. ¿Qué quiere decir documental? ¿No? Esta es la pregunta que se hace Didi Uberman. ¿Qué quiere decir que el arte deviene documental? Que trabaja con documentos, que construye documentos, que crea documentos él mismo, que documenta algo, ¿no? El arte que documenta una situación. Y en este caso me interesa mucho porque Adriana Bustos es muy reconocida, ¿no? Como la artista que investiga, una artista que para producir sus obras investiga casi como si fuera un etnógrafo, ¿no? Otra figura muy presente en el arte y en la literatura contemporánea, ¿no? Ahora acaba de ganar el premio, un premio muy importante de Estados Unidos, Cristina Rivera Garza, una escritora mexicana que con el último verano de Liliana, no sé si lo han visto al libro, se lo súper recomiendo, lo que hace Cristina Rivera Garza ahí, y en realidad en muchas otras de sus novelas también, ¿no? El trabajo con va e investiga una situación y trae los documentos y la investigación de esa situación a la escritura, pero en este caso en particular, lo que ella hace después de 25 años es investigar el asesinato de su hermana. El último verano de Liliana era su hermana, fue asesinada, es víctima de un femicidio que nunca se pudo resolver, y ella lo investiga y bueno, sobre esto no les cuento más nada para no spoilear, pero sobre esto escribe esta novela, es decir, que ella documenta el asesinato de su hermana para narrar, y su texto sirve como la documentación de esa narración. Bueno, en el caso de Adriana Bustos, me desvié ahí un poquito, en el caso de Adriana Bustos, aquí está el trabajo, ella trabaja con la filmación de la ceremonia de inauguración, es muy fuerte, ¿no? Ahora no sé si ya vieron la muestra o van a verla ahora, pero realmente es muy fuerte ver esos dos, ese díptico, ¿no? del video instalación enfrentados por un lado la inauguración del Mundial de Fútbol del 1978, en donde estuvo presente Videla y la junta militar que gobernaba el país en ese momento, y por el otro lado la inauguración de los Juegos Olímpicos con Hitler en Alemania, con Hitler ahí mismo en la ceremonia, presidiendo la ceremonia. Esta es justo un estilo, ¿no? Donde vemos la similitud de los bigotes, ¿no? La similitud entre Hitler y Videla, tan impresionante. Yo no lo había pensado, la verdad es que todas las imágenes de Videla que he visto, nunca había pensado en que los bigotes eran los mismos. Ahora cuando los veo ahí digo, ah, es verdad, sí había pensado en la asociación, ¿no? Hitler, Videla, es como algo,
Pero esos detallitos que solo el documento nos trae y cómo ella, porque ¿qué es lo que ella hace? No es que ella como artista, ¿no?, ve la similitud y dice, bueno, a ver cómo pongo, ella va a recortar de los documentales distintos momentos para ponerlos en sincronía y que veamos determinadas similitudes. En este caso son los bigotes de Hitler y de Videla. En otro caso son las formaciones como militares de los deportistas. ¿Por qué los militares marchan? Los deportistas marchan como si fueran militares. Eso ya no existe, ¿no? Hoy no lo vemos así cuando marchan, cuando aparecen, ¿no?, en determinadas ceremonias. Muchas veces es como más más desordenado o arman coreografías, pero realmente los vemos marchar ahí como si fueran militares, ¿no?, los deportistas. Entonces, lo que me interesa en este caso es cómo ella va a trabajar con un documento, con dos documentos, si ustedes quieren, las filmaciones. La filmación de los Juegos Olímpicos es una filmación muy famosa, muy conocida, porque además fue hecha por una de las grandes cineastas, ¿no?, Leni Riefenstahl, de la época del nazismo. Y bueno, y a ella, ¿no?, cómo se le ocurrió entonces asociarlo con el Mundial de Fútbol que tuvo, ¿no?, también este lugar muy importante dentro de la historia de la dictadura argentina y del uso, lo que los romanos llamaban pan y circo, ¿no?, del uso de los deportes o de cuestiones para distraer a la población y al pueblo de los horrores que estaban ocurriendo en sí mismo. Piensen, 1978 es como el año más, ¿no?, sangriento, uno de los años más sangrientos de esa dictadura del comienzo, cuando se estaban ¿no?, haciendo los vuelos de la muerte y tirando cadáveres en el Río de la Plata. Entonces, lo que quiero plantear es que Adriana Bustos ella podríamos ponerla dentro de lo que Didier Huberman llama el devenir documental, el arte documental contemporáneo, pero no solo porque trabaja con documento, porque produce un documento nuevo, que es el documento de la similitud de las ceremonias nacionales entre el régimen nazi y la dictadura argentina del 76 al 83. Y realmente, por más que sean, ¿no?, como asociaciones que solemos hacer y que ya teníamos en la cabeza, verlo, ¿no?, manifestado así, de ese modo en que ella va proponiendo en este montaje de imágenes, es muy fuerte y toca una sensibilidad muy de otro modo, ¿no? Una cosa es decir, sí, bueno, ¿no?, eran semejantes, y otra cosa es ver esas cuestiones, cómo se comporta el pueblo, por ejemplo, los espectadores, cómo se comportan los deportistas, cómo marchan, como les decía, y cómo se comportan los gobernantes, en este caso. Pero lo que me interesaba también, ¿por qué voy? Ay, es para el otro lado. Lo tengo como al revés. Esta cita está, hoy cuando pasé, volví a ver la muestra, vi que estaba en sala, pero es interesante detenerse en lo que ella dice, ¿no?, del trabajar con archivos. ¿Qué significa para un artista contemporáneo trabajar con archivos? Y cómo eso tiene que ver para ella con revisar la historia, ¿no? Y con una concepción, leo la cita, no totalizante de la historia, como una narrativa que está llena de vacíos, ¿no?, agujeros, faltantes y partes silenciadas, es decir, grietas, ¿sí? A partir de una resignificación de las imágenes de archivo y poniéndolas en diálogo, la idea es generar o inducir otra cadena de asociaciones, otro relato histórico. Esto me interesa mucho, ¿no?, porque volviendo a lo del documental, no es que ella va a venir, no viene el artista con el documento, esto es muy importante en el arte contemporáneo, no viene el artista con el documento a llenar un vacío, es decir, esto vos no lo viste y yo lleno el vacío con esto. Lo que viene es a generar otro tipo de asociaciones sobre los huecos justamente que quedan de la historia. No hay una concepción totalizante de la historia, sino
viene a traer otro tipo de asociaciones para que podamos evocar otras significaciones, ¿no? Y eso es muy interesante cómo se da. Voy a avanzar un cachito hacia Sergio Chekfek. Sergio Chekfek es quizás el escritor más documental, el escritor argentino más documental contemporáneo. Él tiene un libro que se llama Modo Linterna, es un libro de relatos muy interesantes, son relatos más o menos largos, son varios relatos distintos, no están todos narrados de la misma forma y no están todos situados en el mismo lugar, pero sí tienen esta idea de trabajar con la literatura como si la literatura fuera una forma de documentar una experiencia, pero no una experiencia particular, traumática, ¿no? Al revés de Adriana Bustos o al contrario de Saer, de narrar cómo se escaparon de la dictadura El gato y Elisa. Lo cotidiano, lo más banal, lo más cotidiano, un paseo por el parque, por ejemplo. El paseo por el parque de alguien que está paseando por el parque, lo que ve, la nieve. En uno de los relatos, que se llama Una visita al cementerio, hay un momento en el que viajan, justamente pasean, es un grupo de personajes que no tienen ni siquiera nombre, se llaman el ensayista, el músico y el novelista. Están en París y van a ver la tumba de Juan José Saer, justamente. Finalmente la encuentran, les cuesta encontrar la tumba. Cuando la encuentran le quieren sacar una foto, pero está muy oscuro. Entonces no le pueden sacar la foto a la tumba hasta que se le ocurre a uno de los personajes usar el modo linterna del celular, ¿no? Para iluminar. Esto es antes, ¿no? Pero cuando tenía la linterna, para iluminar la tumba y así poder sacar la foto. Como ven ya en la portada, en este libro, la fotografía tiene un lugar muy importante. En la fotografía que está en la portada no se ve por ahí, si llegan a verlo, pero hay uno de los cuentos que se llama El paseador de la nieve, ¿no? Y es alguien que está paseando por el parque, como les decía, en medio de la nieve. Y está la foto, ¿no? Pero en el relato no se habla de la foto. Y como en el que les decía de Una visita al cementerio, se va a sacar una foto, pero el relato se termina ahí, antes de que se saque la foto. Entonces hay mucha referencia a la fotografía, pero no hay un trabajo con fotografías al interior. Las fotografías no ilustran el relato, sino que más bien es el relato el que se propone como si él mismo fuera una foto, como un modo linterna, como si el relato recortara una imagen del paseo, ¿no? El paseador de la nieve. El novelista documental, que así se llama uno de los relatos, es muy interesante esta cuestión, porque piensa en el título, novelista documental. Esto es algo, si lo pensamos hoy, decimos, bueno, yo les acabo de decir, Cristina Rivera Garza es una novelista documental, pero si lo pensamos hace unos años, es como una contradicción, o si es novelista o si es o uno hace un documental o hace una novela, no puede ser una novelista documental. ¿Qué quiere decir ser novelista documental? Es justamente estar jugando con esa doble posición. Bueno, se trata de un escritor que está en un congreso y que ve una jaula con unas guacamayas a las que quiere fotografiar. Pero nunca puede fotografiarlas porque las guacamayas se mueven, se van, no se dejan fotografiar. Estando en la jaula no se dejan fotografiar. Entonces él le pide ayuda a una de las chicas que está en el hotel y va a decir lo siguiente. Esperen, ahí. Le explica a la chica, ¿no? ¿Para qué quiere la foto? Le dice, le explico que soy novelista, como todos los demás. Es un congreso de escritores en el que él está. Y que preciso las fotos para documentar, que es cierto lo que escribo. Raro, ¿no?
un novelista que necesita fotos para documentar que es cierto lo que escribo, ¿no? Que mi principal temor es encontrar a alguien que me pida cuentas y después, ante mi silencio, me acuse de inventar todo, ¿no? Como si el novelista no puede inventar, tiene que documentar lo que escribe. Le explico también que hasta a mí me llama la atención este miedo, porque en realidad nunca me propuse escribir la verdad, al contrario, siempre desprecié las novelas basadas en hechos reales. Pero de un tiempo a esta parte, no sé si la realidad a secas, en todo caso el documento acerca de los hechos verdaderos, es lo único que me salva de una cierta sensación de disolución. Fíjense esto, qué interesante, ¿no? La novela, le digo, puede ser ficción, leyenda o realidad, pero siempre debe estar documentada. Sin documento no hay novela y yo preciso esta foto con las guacamayas para poder escribir sobre ellas y yo, porque de lo contrario cualquier cosa que exponga carecerá de profundidad, no dejará estela. Por supuesto, ¿qué dicen? ¿Logra sacar la foto o no? No la saca, no la puede sacar, ¿no? Igual que la otra, que el relato siempre termina antes de la foto porque el relato se pone en el lugar de el relato es como si fuera la foto que no se pudo sacar, ¿no? Entonces, ahí hay una asociación de literatura documental, ¿no? Por eso novelista documental, la literatura como documentación de una realidad simple, cotidiana, no pasa nada, está en un congreso de escritores, hay unas guacamayas o pasea por la nieve, no son los grandes, no es la Ilíada y la Odisea, ¿no? No son el gato y Elisa ocultándose de la dictadura militar, es el tipo que pasea por la nieve, el escritor que va a un congreso, cosas cotidianas que sin embargo tienen, por el modo en que va a estar siendo presentado el relato, tienen algo de la producción de una cierta extrañeza. El lector dice, ¿no? Como que se genera una visión de una realidad, no del modo cotidiano, a pesar de que se trate de algo cotidiano, sino que vemos como ciertos costados en los que no habíamos pensado de esa realidad. Y esto me lleva... todavía no voy a llegar ahí, tengo desordenado. Esto me lleva a la valija de Jorge Macchi, ¿no? Van a ver en la sala una de las obras de Jorge Macchi, que es una valija que se mueve sola por la sala, ¿no? Tiene un sistema que es como el sistema que tienen las aspiradoras robots, que cuando se chocan contra un lado van para otro lado, y a Jorge se le ocurrió ponérselo, en realidad a varias valijas, acá tenemos una sola, y cuando entramos a la sala vemos una valija que está yendo por todas partes, y es lo más cotidiano, ¿no? La valija, el carry-on que en los viajes llevamos pero obviamente no se mueven solos. ¿Qué hace la valija moviéndose sola? ¿Hacia dónde va? ¿Por qué? ¿Por qué se mueve? ¿No? Hasta que pensamos, debe tener este sistema de robot, no entendemos quién la está moviendo, ¿no? Y ese modo de trabajar con un objeto real, la valija, cotidiano, común, y ponerlo a circular en un espacio y de un modo que no es lo cotidiano, nos trae este otro modo que les decía de la obsesión por lo real en la literatura y el arte de los años 70 y 80 y los contemporáneos también, ¿no? O sea, para mí no tengo tiempo de marcar todo ese recorrido, cómo se va transformando, ¿no? Pero me interesa mucho cómo ya en el arte más contemporáneo se trata de objetos muy banales, muy comunes, pero puestos de otro modo, ¿no? Son esa tercera posición que les decía al final, la creación de objetos reales. Lo que hace es una valija real, no es otra cosa, ¿no? Es una valija real, solo que está equipada o puesta o dispuesta de una forma que nos va a sacar de nuestro entorno cotidiano, banal y común y nos va a hacer preguntarnos ¿qué pasa con esta valija? ¿No? ¿Qué quiere decir la valija?
¿nos importa qué quiere decir la valija o nos importa dónde va la valija? ¿No? Y un poco es lo que pasa también con Leandro Ehrlich, que es esta obra tan hermosa que se llama Brooms, ¿no? Las dos escobas puestas en simetría, que parece que fuera simplemente un espejo. De hecho, si ustedes no saben de qué se trata, igual aún que ya conozcan a Ehrlich y el tipo de obras que él realiza, que siempre traen alguna forma de variar la percepción de algo real, que nos vemos algo, pero en realidad es otra cosa. Aún así, a mí me pasó, cuando entré a la sala dije, el espejo roto. Pero claro, cuando uno da la vuelta, se da cuenta de que no, que es un vidrio y que hay otra escoba puesta exactamente igual del otro lado. Entonces lo que pensamos que era un espejo, nos damos cuenta que no era un espejo. Pero son dos escobas compradas, ¿no? No son objetos, como les digo, reales, que se ponen de una forma y se disponen de tal modo simétrico que nos van a hacer pensar en que muchas de las cosas que a veces pensamos que son reales no lo son, o que vemos la realidad de un modo y que puede ser que esté de otro, sea de otro, ¿no? Entonces es un cuestionamiento, esa obsesión por lo real que lleva a un cuestionamiento de qué es lo que entendemos por realidad cuando pensamos en lo real. El último caso, que si tengo un ratitín voy a presentar muy rápidamente, es el de Tamara Kamensain. Tamara Kamensain, una poeta argentina, y me interesa traerles algunos versos de su libro El eco de mi madre, un libro del 2010, que es un libro muy fuerte, ¿no? Muy interesante y muy afectivamente muy fuerte, porque es el libro en donde ella cuenta la enfermedad de Alzheimer de su propia madre y cómo finalmente su madre se muere, ¿no? Y la tiene que internar y demás. Pero el modo en que cuenta, es decir, trabaja con una experiencia personal. Es el primer libro de Tamara Kamensain que habla en primera persona, trabajando con una experiencia personal muy concreta y muy clara, muy identificable, pero es decir, con una experiencia real. Una experiencia real, pero además personal, íntima. Nada más íntimo que la muerte de una madre. Pero ¿cómo trabaja esa muerte? El texto comienza con primero comienza con un epígrafe de César Vallejo, es un poeta peruano muy importante de los años 20 y 30 del siglo pasado, y que son como los versos del dolor, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, golpes como del odio de Dios, como si de repente todo lo vivido se emposara en el alma. Así comienza este verso de Vallejo. Tamara comienza su propio libro de poemas sobre la muerte de su madre con esta frase. Hay golpes en la vida tan fuertes, ¿no? El mismo verso de Vallejo, que me demoro en el verso de Vallejo para dejar dicho de entrada lo que sin duda el eco de mi madre rematará entre puntos suspensivos. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Es decir, va a hablar de la experiencia de la muerte de la madre sin saber cómo hablar de la experiencia de la muerte de la madre, ¿no? Y diciéndonos, solo puedo hablar de la muerte de mi madre con los versos de otro poeta, de otros poetas, que es lo que va a hacer a lo largo de todo. Va a ir entrelazando los versos de distintos poetas y de escritores para poder hablar de la muerte de su propia madre. Con lo cual, el eco de mi madre es también el eco de mi madre, de todas las madres, ¿no? Porque es exponer, trabajar con una experiencia personal, pero haciéndola colectiva y común. Hay algo de esa comunidad que se va a construir también en esta obsesión por lo real. Y bueno, me quedo ahí para ver si tienen alguna pregunta o quieren que explique algo más. O un comentario, lo que quieran. ¿Les gustaría hacer alguna pregunta, algún comentario? Puedo expandirme.
o agregar otra cosa, no sé. Si no, voy a leer un poema más mientras van pensando, de Tamara Kamensain, para que vean esto, por cómo sigue, ¿no? Acá habla de Diamela Eltit, otra escritora. Diamela le construyó una casa atrás de la suya, a su madre, ¿no? Para tener a su madre cerca y lejos, lejos y cerca también de todos los caminos que la conducirían hasta el último camino. Yo, en cambio, a un paso de su muerte, le ofrecí a la mía un asilo que la separe de mi sufrimiento por ella y del suyo por dejarme, anotando los detalles de su caída. ¿Ven? Diamela hizo esto, yo hice esto otro. Y en esas dos experiencias se puede hablar de la propia experiencia, que es tan difícil y que representa un golpe tan duro que yo no sé como en Vallejo. Entonces está esta, quizás como cierre, me interesa pensar que muchas veces esa obsesión por lo real que vemos en el arte contemporáneo no tiene que ver con una idea de traer un saber sobre la realidad, sino más bien de ponerla en cuestión. Te pongo la valija acá, pero es una valija que se camina sola. ¿Qué hago con esa valija, no? ¿Qué pasaría si las valijas empezaran a caminar solas por todos los aeropuertos, ¿no? Porque además nos chocan en la sala, ¿no? Se va para otro lado, los chicos corren, bueno, toda esa desestructuración del orden de lo real producido por el arte contemporáneo. Con respecto a esta cuestión de la obsesión por lo real Sí. y el uso de ello, si hiciste alguna lectura histórica de qué momento comienza esto, y a partir de qué acontecimientos Sí. haces tus estudios. Sí, bueno, es muy largo de explicar, pero en Argentina y en América Latina, que es lo que yo trabajo en mi investigación, esto comienza sobre todo a partir de los años 70. Puede ser un poquitito antes, 1960 y pico, ¿no? 1970. Tiene que ver, en parte, de un modo muy fuerte, en Argentina y en Brasil y en Chile, son como mis tres casos de estudio, con la politización del arte. El arte, los artistas, frente a situaciones que se vuelven muy dramáticas políticamente, ¿no? Las dictaduras, los artistas empiezan a querer participar, ¿no? A decir, bueno, no sirve que yo pinte, lo van a ver acá con el avión, ¿no? De León Ferrari, tantas. Claro, o sea, tenemos que salir a la acción, tenemos que participar. En el caso de la literatura es muy claro el ejemplo de Rodolfo Walsh, ¿no? Rodolfo Walsh, este escritor que en un momento, él dice en uno de sus cuadernos, está escrito, no sé, entre escribir la novela del pueblo y luchar con el pueblo, elegí luchar con el pueblo. Nunca escribió esa novela que quería escribir, no la escribió. Escribió varios, ¿no? Escribió otras cosas que hoy las podemos considerar novelas en ese sentido documental, Operación Masacre, ¿no? Hoy podemos decir, eso es una novela documental, pero en ese momento él siempre quería escribir su novela, que no podía. Algo se encontró después. Sí, y estaba avanzado. Pero eso que estaba avanzado, justamente que se encontró, que lo juntó Daniel Link en los papeles, ¿no? También es algo que es este otro nuevo género del novelista documental que va a hablar Czech más adelante, ¿no? Es ese género que está más cerca de lo documental. Entre el periodista y el militante. Entonces empieza en ese momento en que los artistas sienten que estar produciendo obras que se van a vender en el mercado y van a quedar encerradas en un museo no es lo que quieren muchos, no digo todos, ¿no? Pero muchos piensan, bueno, no, hay que salir a luchar, es un momento de salir a luchar. Y para salir a luchar hay que hacer con el arte otra cosa, sacarlo afuera, hacer performance, vestirse de monja frente al Vaticano, que es lo que hace Greco, ¿no? Entonces es o disfrazarse.
Claro, ¿no? Entonces, ¿se entiende un poco? No sé si te contesto la pregunta, pero empieza ahí. Y es una de las líneas que se puede seguir, entre otras. Porque también lo que pasa, digo entre otras porque, bueno, por un lado está esa politización, pero por el otro lado hay otra forma, que también es política, de la literatura y del arte, pero que no es directamente política, que empiezan a decir: no podemos pensar en un arte o en una literatura hermosa, puesta como en una especie de paraíso cuando el mundo se está estallando, ¿no? Con Vietnam y las bombas y demás. La literatura también tiene que estar, y el arte también tiene que como mostrar los efectos de ese mundo desgarrado, ¿no? Y entonces es también, más allá de la política directa, ¿no? De Walsh contra la política o León, Ferrari, es también un cuestionamiento a una idea de arte, a una idea de arte, a una idea de literatura. Eso es político también, pero es contra la institución, arte y literatura, cómo se ha ido institucionalizando de un modo en el que estos artistas van a tratar de rechazar y proponer otra literatura. Entonces te pongo el sexo ahí, te pongo el incesto, te pongo la violación con toda su descripción más dura y a ver qué haces con eso. ¿Lo podés leer? ¿Vas a leerlo? ¿No? Un poco eso. Claro, Boni total, sí. Pone la familia obrera dentro de la institución arte y Sí. está simbolizando literal lo que está sucediendo en la clase media, una familia con trabajadores, todas esas cosas localizadas de ese sentido. Sí. Y también pensando que Alberto Greco era más informalista que yo soy informalista, Sí. yo creo. Sí, sí. Era muy informalista y yo creo que la literatura que vos estás como que estoy leyendo es un poco informalista también, Sí, ¿no? sí, sobre todo la primera de Lamborghini, esa sí. Eres muy informalista, Sí, ¿no? sí, sí, Entonces sí. entendí bien. No se dice de la literatura, no hay esa asociación de literatura informalista. Sí, pero en ese en sentido... términos metafóricos podemos decir que es una literatura informalista en el sentido de que va en contra de la forma, ¿no? Elaborada, de la forma cuidada, de mantener una definición genérica muy clara, esto es novela, esto es cuento, ¿no? Y donde se mezcla la autobiografía con el panfleto político, como en el caso de Lamborghini, sí. Sí, es muy interesante. Como el formalismo es el arte de la no forma. Claro. Es el arte sí. de la no forma. No, es muy interesante realmente las asociaciones que se pueden hacer entre la literatura y el arte cuando salimos, ¿no? De las historias de la literatura y de las historias del arte y las juntamos y tratamos de ver, está bien, son distintos nombres, pero no están hablando de algo muy semejante. Y sí, porque el arte, la literatura responde, no es que responde de un modo determinado, ¿no? Determinista, pero responde a una situación cultural, a los conflictos que están presentes en una sociedad. No es casual que esa literatura haya ocurrido en ese momento junto con ese arte, ¿no? Entonces es muy interesante trazar esos recorridos. Gracias. De nada, a vos, a ustedes, a todos por las preguntas. No, gracias.